Argentino fue el equipo que prevaleció durante todo el año en el fútbol senior. Ayer obtuvo el título clausura, también se había quedado con la apertura y es el campeón del año. Y repasamos los resultados de la 15ª fecha y última de clausura mientras vemos fotos que nos cedió Patricio Sorge de Zoom Deportivo. Entonces decíamos los resultados de la 15ª fecha de clausura. Racing de Fortino de la Barría cayó ante Atlético Trenquelauquen por 3-0, el primer triunfo del conjunto indio en este torneo. Atlético Rivadavia le ganó 3-0 a Progreso de Paso. Tres Llantas cayó 5-3 ante Monumental. Independiente de Rivadavia venció 2-0 a Cecilia Robert de Saliqueló. Ferro de Tres Lomas le ganó a Ferro de Trenquelauquen 1-0. Deportivo Argentino venció 1-0 a Las Huasquitas. Barrio Alegre goleó 4-1 a Giat de Beruti. Y el triunfo de Argentino sobre Barrio Norte, que estaban igualados en la tabla de posiciones. Al ganar a Argentino, entonces se corona campeón de clausura 2-1. Los goles Miguel Solito de Pelán y Roberto Ramos para el conjunto decano. Ángel Zapata para Barrio Norte había igualado transitoriamente. 2-1 triunfo de Argentino, que se corona campeón de clausura. También había ganado la apertura, por eso es el campeón oficial 2015 en el fútbol senior. Solo perdió un partido en todo el año el conjunto decano. Fue el 5 de julio pasado por la 13ª fecha de la apertura. Como visitante ante Barrio Alegre había caído 1-0. Argentino 39 unidades, Barrio Norte 36, Giat de Beruti 30, Barrio Alegre e Independiente de Rivadavia 29. Las principales posiciones del fútbol senior. Campeón, repito, argentino en el clausura y campeón del año porque obtuvo los dos torneos que se disputaron en este 2015. Y ahora repasamos lo que sucedió durante el fin de semana con las distintas categorías, lo que quedó pendiente para definir a los campeones del año. En semifinales disputaron los partidos del viernes en cancha Monumental. En sexta división Monumental le empató 3-3 ante Ferrocarril Oeste. En quinta Atlético Trenquelauquen le ganó 2-1 a Monumental. Y en tercera Monumental venció 2-1 a Ferrocarril Oeste. En cancha Atlético, en sexta Atlético y Argentino igualaron 1-1. En quinta Argentino venció 1-0 a Barrio Alegre. Y en tercera Argentino goleó a Atlético Trenquelauquen por 5-0. Y los partidos de ayer domingo en cancha de Ferro. En sexta Ferro y Monumental igualaron 0-0. Después el Canario ganó 4-3 por penales. En quinta Monumental y Atlético Trenquelauquen igualaron 2-2. Y el Indio ganó por penales. Y en tercera Ferro venció 2-0 a Monumental. En cancha Argentino, el local en quinta división venció 2-1 a Barrio Alegre y en tercera división Atlético Trenquelauquen le ganó 3-1 a Argentino. De esta manera entonces las definiciones, las finales quedaron diagramadas de esta manera. En sexta categoría, en sexta división, Atlético Trenquelauquen enfrentará a Monumental. En quinta la final será entre Argentino y Atlético Trenquelauquen y en tercera el clásico de la ciudad, Argentino y Ferrocarril Oeste. También se definió el fútbol femenino, se jugó una nueva fecha, esta vez en el complejo deportivo de Pellegrini. En este caso hablamos del torneo clausura. Monumental y Huracán no disputaron su partido porque el conjunto canario viajó a Río Negro para jugar un certamen, por eso Huracán ganó los puntos. Atlético Trenquelauquen venció 2-1 a Ferrocarril Oeste y Las Huasquitas le ganó 1-0 a Giat de Beruti. Con estos resultados Atlético Trenquelauquen se coronó campeón del tercer torneo del año. Esta noche van a decidir los delegados en la liga algunas cuestiones que tienen que ver con la definición, pero en el cuadrangular final se van a enfrentar Ferro, Huracán, Atlético Trenquelauquen, los tres campeones, y Monumental por tabla general. Y también repasamos información del fútbol del Conrado Villegas porque a pesar de que falta una fecha, ya hay definiciones en la primera A y en la primera B. En la primera A, Wocra, equipo que vemos en foto, gracias también a Zoom Deportivo que nos cede esta foto. Wocra, decía, se coronó campeón del torneo final. También había ganado el torneo inicial, así que es el campeón en ambos certámenes. En el Conrado Villegas, en primera A, se quedaron ya decretados los descensos: Ferretería Barrio Norte, Construcciones Ibáñez y Electroingeniería Trenquelauquen. En cuanto a la primera B, los ascendidos ya se sabe que son Autoservicio Bicentenario, el campeón, y Equimed, y falta definir un tercer ascenso
que saldrá entre Aguas de la Unión, Marmolería Girar y Soda Esmar. Esto se va a definir el próximo fin de semana con la última fecha del Conrado Villegas, esto en primera. Así cerramos entonces nuestra columna deportiva. Continuamos con más Noticias 12.